¿Qué tal, chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos con la última hora de Dani Alves porque, como sabéis, volvió a solicitar la libertad provisional después de esa nueva declaración que prestó ante la jueza que él mismo solicitó declarar. Pues habían solicitado nuevamente quedar en libertad con todo tipo de medidas cautelares posibles y la jueza ya ha tomado su decisión. Dani Alves seguirá en prisión hasta el juicio, salvo que la audiencia provincial diga lo contrario. Venga, vamos a comentarlo. Bueno, pues sí, se ha dado a conocer la resolución por parte de la jueza, ese auto que ha dictado la jueza por medio del cual no solo dice que no ha cambiado la situación de Dani Alves, que sigue existiendo ese riesgo de fuga, que siguen existiendo todos los condicionantes que determinaron que estuviera en prisión provisional hasta la celebración del juicio por esa presunta violación ocurrida en la discoteca Sutton de Barcelona. Y ya digo que no solo ha ahondado en esa idea de que persiste ese riesgo de fuga, sino que ha ido más allá, ha entrado en el fondo del asunto y ha tumbado uno por uno los argumentos que ha dado los abogados de Dani Alves para que saliera de prisión. La verdad que es un auto que es muy malo para la defensa de Dani Alves. Como digo, tumba cada uno de los argumentos que da en ese sentido. Han filtrado parte de ese auto y lo vamos a ver porque... bueno, pues ya digo que no se limita únicamente a decir que sigue riesgo de fuga y ya está, sino que entra a determinar cuestiones y pruebas que constan en el procedimiento, que constan en esta investigación y que hacen que sean demasiados indicios como para mantener a Alves fuera de prisión. El riesgo de fuga es mucho más elevado teniendo en cuenta que lo que hay en el procedimiento son pruebas bastante contundentes contra Dani Alves, por lo tanto existe más riesgo de fuga aún de que se vaya. Vamos a verlo porque, como os decía, él solicitó nuevamente declarar, él pidió volver a declarar ante la jueza, era la segunda declaración que hacía ante la jueza y la cuarta o la quinta que daba en general, porque bueno, pues había pasado de decir que no la conocía a decir que efectivamente al final sí que hubo sexo consentido y que en todo momento fue eso, consentido. Y se presentó después de esa declaración una solicitud, un escrito de 200 páginas por parte de su abogado solicitando la puesta en libertad de Dani Alves hasta la celebración del juicio, considerando que la versión de la víctima no coincidía con las imágenes. Se aportó también un informe, una especie de informe de 12 minutos de grabación de esas imágenes de la discoteca, y lo que trataron la defensa de Dani Alves es de bueno, pues de restarle credibilidad a la víctima y de demostrar que lo que ella estaba denunciando no se correspondía con lo que se veía en las imágenes. Insisto, 200 páginas del escrito del informe que intentaba darle otra interpretación a esas imágenes que ya había visto la jueza por otra parte. Bueno, pues el auto, como digo, es demoledor, es absolutamente demoledor y entra muchísimo en que no se cree la versión de Dani Alves, que ha dado muchísimas declaraciones, ha tenido muchísimas contradicciones y ya no se lo cree. Insiste en que la declaración de la víctima sí que es contundente, persistente, coherente, que se mantiene en el tiempo, etcétera, etcétera. Y además dice que por mucho que estuvieran bien antes de entrar en ese baño, por mucho que estén charlando, bebiendo, bueno, en un ambiente amistoso antes de entrar al baño, no significa que luego dentro del baño no ocurriese lo que ella denuncia, ¿no? Vamos a verlo porque, como os digo, se ha filtrado parte de ese auto que para mí, desde mi punto de vista, es demoledor. Lo tenéis aquí, este apartado segundo, dice: de las actuaciones practicadas hasta la fecha no aparecen motivos suficientes para modificar la medida cautelar adoptada de prisión contra Daniel Alves da Silva, al que se le imputa un delito de agresión sexual con penetración. Tenemos que el señor Alves, a lo largo del procedimiento, ya ha realizado varias declaraciones y en cada una de ellas ha dado una versión diferente de los hechos, desde que no conocía a la víctima hasta la última, que reconoce que hubo sexo entre ambos, señalando que fue consentido. Ello después de que se realizaran todas las diligencias por parte de policía científica y por parte de los médicos forenses y se encontrara líquido seminal en el interior de la vagina de la víctima, por lo que ya no quedaba más remedio que dar una nueva versión y reconocer que tuvieron sexo, porque no había explicación alguna de cómo llegó sino a la vagina de la víctima. Claro, ¿qué quiere decir esto? Que la jueza dice, vale, me has dado ya muchísimas versiones, has declarado ya varias veces, has incurrido en muchas contradicciones y al final has reconocido que hay sexo, que ha habido sexo, pero que todo fue consentido. ¿Por qué reconoce finalmente que hubo sexo? No lo reconoce porque en esta nueva declaración, o esto es lo que opina la jueza,
No es que sea una declaración espontánea, no es que sea una declaración de venga, voy a decir la verdad, voy a contar, a revelar realmente qué ocurrió en ese cuarto de baño, sino que después de ver todo lo que hay ya en el procedimiento, después ya de tener todos esos informes, el informe de la policía científica con las huellas dactilares que se tomaron dentro del baño, el informe del médico forense, por supuesto, que reconoció a la víctima esa misma noche en el hospital, un informe de donde consta que efectivamente tenía semen en la vagina, donde constan ciertas lesiones. Después de que Dani Alves supiera todo esto, es cuando dice, venga, voy a reconocer que hubo sexo, pero no porque él tenga un alarde de sinceridad, de que diga, voy a decir la verdad ahora sí, sino porque ya ha visto que todo lo que hay en el procedimiento, de todo lo que hay, de todas las pruebas que hay, se sabe que hubo sexo. Por lo tanto, no le quedaba más remedio que reconocer que hubo sexo, aunque lo que él dice es que efectivamente fue consentido. Ese es el primer gran argumento de la jueza para mantenerle en prisión. O sea, no solo es que hayas dado muchas declaraciones, no solo son todas las contradicciones en las que has incurrido, sino que al final me has terminado reconociendo que ha habido sexo porque no te ha quedado más remedio, porque todas las pruebas indican que hubo sexo. Por lo tanto, no me creo este alarde de sinceridad que hayas podido tener, ¿no? Segundo argumento, vamos con esas imágenes que él aporta un informe extenso sobre la interpretación de las imágenes del antes del baño. Antes del baño hay un ambiente donde están todos en esa sala VIP, están tomando algo, bailando, luego es cuando ocurre lo del baño y al salir del baño no se hace ninguna interpretación de eso por parte de Alves, pero al salir del baño ninguno se dirige la mirada, ninguno se dirige la palabra, ella se va hacia su amiga y su prima y le dicen nos vamos. Se le ve a ella visiblemente afectada y es cuando se activa ese protocolo por parte de la discoteca. Lo que dice la jueza respecto a estas imágenes del antes del baño es: con la documental presentada por la defensa del señor Alves, haciéndola pasar por una reconstrucción de los hechos a base de las fotografías obtenidas de la discoteca y de las grabaciones de la discoteca, se hacen una serie de afirmaciones que nada tienen que ver con los hechos. Bailar con el señor Alves, estar con él charlando y normal, beber una copa, nada de todo eso tiene que ver con lo que sucedió dentro del lavabo, de donde no hay ninguna grabación y la víctima manifiesta que fue violada y obligada a tener sexo con el señor Alves. Por otro lado, el señor Alves, después de muchas y variadas versiones, reconoce que tuvieron sexo, señalando que fue consentido y que se pudo sentir molesta a la víctima porque pidió salir primero del baño. Curioso que si todo fue tan bien como señala el señor Alves, después de salir del baño no vuelven a dirigirse ni la palabra ni casi la mirada. Esto es muy determinante, claro. La pregunta es, ¿por qué la jueza entra en esto? Porque al final aquí lo que se valora para una libertad provisional es si efectivamente existe riesgo de fuga o no. Si existe riesgo de fuga, la medida se debe mantener. Si ha desaparecido ese riesgo de fuga por alguna razón, la medida se tiene que levantar. No hay que entrar en el fondo, no hay que entrar en las pruebas, en la interpretación. ¿Por qué lo hace la jueza? Porque lo ha hecho Dani Alves en su escrito. Cuando Alves solicita supuesta libertad es porque él interpreta lo que ocurre antes de entrar al lavabo en base a esa grabación. Es la interpretación que da Dani Alves a esa grabación. La jueza entra también, vale, vamos a valorar lo que pasa antes. No me dice nada lo que pasa antes. Hay un grupo de amigos, un grupo de personas hablando, charlando, sin más. Eso no significa que lo que ocurre dentro del lavabo, que es lo que ella denuncia, no hubiese sucedido. Y de hecho, si como él dice fue todo tan bien y fue una relación tan buena y lo estaban los dos deseando tanto, no se explica que una vez salen del baño no se dirijan ni la palabra ni siquiera la mirada y que ella se vaya del lugar sin más trámite. O sea, ella coge y se va de allí porque se la ve realmente afectada e incómoda. Por lo tanto, se entra a valorar también todo esto como segundo argumento para mantener la prisión de Dani Alves. ¿Cuál es el tercer argumento que da la jueza en su escrito, en su auto, para mantener esta prisión provisional? Que la declaración de ella sigue siendo coherente, persistente. Lo que dice es: la declaración de la víctima ha sido firme, contundente, verosímil, coherente y persistente, tanto en sede judicial como policial y ante los responsables de la discoteca, por lo que se le da más credibilidad que lo que dijo Dani Alves, que al final es una nueva versión después de haber dado 3 anteriores, que no le ha quedado más remedio que reconocerlo porque las pruebas están ahí y por tanto tiene mucha más credibilidad en este sentido la declaración de ella, que se ha mantenido siempre igual, que la declaración del que ha ido yendo y viniendo, ¿no? Se han reunido hoy los abogados de Dani Alves para ver si recurren este auto ante la Audiencia Provincial de Barcelona. Tienen esa posibilidad. Ahora este auto se puede recurrir ante la audiencia, pero pinta a que se va a mantener exactamente igual esta situación hasta que se celebre el juicio, porque no queda tanto realmente para que esto se produzca. La fase de instrucción, la fase de recopilar pruebas, de investigar, prácticamente ha finalizado. Solo queda una prueba, que es el reconocimiento de la víctima, el reconocimiento
psicológico de la víctima. Por cierto, en esto hay una novedad, y es que no sé si recordáis, alguna vez hablando de este reconocimiento, Alves pidió que la víctima fuera reconocida por un perito contratado por él mismo, pidió que ella se sometiera a un reconocimiento de un perito privado pagado por Dani Alves. La jueza en un primer momento dijo que vale, luego la defensa de la víctima, la acusación y el Ministerio Fiscal se opusieron a esto porque podía suponer una victimización secundaria, es decir, hacerle más daño a la víctima por parte de las instituciones y de gente que tiene que informarle y cuidarle en este procedimiento. Se podría estar produciendo un daño adicional, y por tanto la jueza dijo que no, que se desestimaba esa medida de que un perito pagado por Alves examinara a la víctima. Él lo recurrió ante la audiencia provincial y la audiencia provincial le ha dado la razón en este sentido. Se admite que un perito privado, un perito pagado por Dani Alves, esté presente en el reconocimiento que se lleve a cabo de la víctima. ¿Qué quiere decir esto? Este tipo de reconocimientos siempre se llevan a cabo por el Instituto de Medicina Legal. Hay un departamento de psicología y ese experto del Instituto de Medicina Legal, pues es el que se encarga de reconocer a la víctima. Lo que la audiencia ha permitido es que un perito pagado por Alves esté presente en ese reconocimiento y pueda participar en el mismo. No es que la víctima se vaya a reunir a solas con este perito privado, no es que se le tenga que someter a varios reconocimientos, sino que va a existir un solo reconocimiento, una sola entrevista por parte de un especialista del Instituto de Medicina Legal, y a su vez en ese reconocimiento va a estar presente el perito privado que contrate Dani Alves para poder participar en ese reconocimiento. De esta manera se garantiza el derecho de defensa de Dani Alves y bueno, pues se le permite que pueda participar en ese reconocimiento y sacar sus propias conclusiones, ¿no? Como digo, es la única prueba que queda, por lo tanto debe estar muy próxima a terminar esta instrucción. Luego vendrán escritos de acusación y de defensa de cada una de las partes y finalmente tendremos el juicio, que hombre, desde mi punto de vista va a ser este año, no nos vamos a ir mucho más allá. En unos meses tendremos este juicio de Dani Alves, donde se tendrá que sentar en el banquillo para hacerse cargo de estas acusaciones, para hacer frente a estas acusaciones de violación, y a partir de aquí veremos a ver qué pasa, ¿no? Quiero saber qué os parece a vosotros, qué os parece este auto de la jueza, que le mantengan en prisión, las razones que da la jueza. Para mí los argumentos tumban muchísimo la defensa que pueda tener Dani Alves en el juicio, sin perjuicio de que luego, bueno, veremos a ver qué dictamina el tribunal, ¿no? ¿Y qué os parece lo del perito privado? Al final sí se le ha concedido, sí que va a poder estar presente en ese reconocimiento. Bueno, como siempre os pido, pues dejadme vuestros comentarios, todo lo que pensáis, y por supuesto dejadme un enorme like, suscribiros al canal si todavía no lo estáis, y nos vemos en el siguiente vídeo.